Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Delfino, ¿cómo estás? Bien, ingeniero Conde. ¿Cómo nos encontramos? Aquí emocionados por ya tener el Plan Estatal de Desarrollo. La maravilla de impresión. Vean ustedes, pesa como 1 kilo y son aproximadamente 220 páginas. Entonces, tenemos bastante material para platicar este día. Pues que no, seguramente no habrás dormido y te la habrás pasado toda la noche estudiando, como bien le decías a tus alumnos. A mis pobres alumnos. Sí, pero la revisión así rápida, no pudimos hacerla exhaustiva, nos aporta algunos detalles que vale la pena comentar. Miren, ¿tú qué entiendes primero como un plan de desarrollo? La guía que vamos a seguir para obtener objetivos, pero yo tengo que decir qué objetivos voy a alcanzar. Claro, y voy a decir también de qué magnitud va a ser el logro de esos objetivos. Si no es medible, no es comparable, y de repente, para lo que ahora se acostumbra a hacer de evaluar, ¿cómo vamos a evaluar un documento que solo plantea generalidades? Y lo que yo encuentro aquí en varias partes del mismo son precisamente generalidades que no aportan gran cosa al análisis o que me sirvan de herramienta para normar mi actividad como colaborador del gobierno para alcanzar estos objetivos. Yo creo que es una serie de lineamientos basados en una lógica y en una inercia. ¿Cómo vamos a esperar resultados diferentes si hacemos lo mismo? Algo de la innovación que ustedes pudieran interpretar que está contenido en este plan de desarrollo puede ser el control urbano, pero eso está desde 1998 en Tlaxcala. Yo lo remontaría desde 1976, sí, cuando, se platicaba muy poco. ¿Qué te parece si vemos algunas estrategias de lo que vamos a hacer como tlaxcaltecas? Sí, como no, adelante. A ver, agarremos al azar. sí, con todo lo fortuito que puede ser tener Dice, ya preparado. Vinculación de la educación con el mercado de trabajo, acercar el sistema educativo estatal al mercado laboral. ¿Eso ya se venía haciendo? Por supuesto. Ya. Por supuesto. No nos dicen qué van a innovar en este aspecto. ¿Cuál va a ser la tasa de egresados, acomodados o colocados en la iniciativa privada? O sea, ¿cuánto es? ¿Dónde están tus egresados? ¿Cuánto ganan? ¿Qué tiempo tardaron? ¿El mercado, o sea, la iniciativa privada, está satisfecha con el producto? No, eso no lo vemos. Pudo estar en las aportaciones de los foros. Los foros. Nos dicen escuetamente que se hicieron 16 foros, participaron más de 9.200 personas. ¿Y ya? Ahí debimos haber dicho. ¿Cuánto habrán costado los foros? ¿Cuánto habrá costado todo este documento? Hay que hacer una pregunta por acceso a la información. O sea, ¿cuánto costó hacer el Plan Estatal de Desarrollo? Una parte, y la de los foros, también es importante en el sentido de que qué se percibió de la gente, cuáles eran las inquietudes y ¿cómo les va a dar solución? Contestarles, ¿no? Contestarles, mira, tú me planteaste esta problemática, yo te lo voy a resolver así y mediante estas acciones. Pues a ver si las personas que contestaron, yo hice algunas aportaciones y no han tenido la atención de decir, ¿sabes qué, Delfino? Recibimos tu aportación, la estamos tratando. No. Y después ya consolidamos el documento y este es el documento. Esperamos que sea de tu agrado. Está basada aquí la opinión que diste. No, tenemos la sensación de que opinamos y se va a un barril sin fondo. En la columna de documentos sin importancia. En la caja. En la caja. Otro, en materia de salud, dice impulsar acciones decididas para la prevención oportuna y control de enfermedades. Impulsar acciones para la prevención de accidentes. ¿Ya se venía haciendo? Sí. Sí. Vamos a hacer lo mismo. Por eso es alcanzable, porque ya se venía haciendo. Pero no dice cuánto. No dice nada. Tlaxcala tiene una tasa de tanto por ciento en accidentes. Vamos a reducirla por medio de capacitación, verificaciones, supervisión, etcétera. La vamos a reducir a la mitad en 4 años. Asómate aquí a las oficinas de la CFE y en todas las industrias tienen la estadística de accidentes por mes. ¿Cuántos no hemos? Pues ellos dicen ¿cuántos días llevamos sin accidentes? Sin accidentes. Pero eso no lo tenemos acá.
que si estuviésemos hablando de un sistema, por lo menos como el que sigue la Comisión Federal de Electricidad, tendríamos elementos para después evaluar, porque la formulación de un plan es que debe de tener al avance y al término del mismo metas para poder ser evaluado. Fomentar condiciones para reducir la pobreza en el Estado, fomentar el emprendimiento formalizado, promover la autoinscripción en esquema de seguridad social, focalizar la cobertura en apoyos en zonas de extrema pobreza a fin de disminuir la inseguridad alimentaria en el Estado. Ya se viene haciendo. ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo? Vamos a seguir observándolos. Como seguimiento. Oye, eso, hablando de observancia, hay que apagar el celular ahora cuando dormimos, no sé que nos estén grabando. Este tema ha dado material a bastantes chistes, pero es algo extremadamente serio, sobre todo por la cuestión que involucra a personajes de la vida civil, que no son los enemigos del Estado y que han sido monitoreados. ¿Con qué fines? Con fines de amedrentar, con fines de condicionar su desempeño, buscándoles muertos en el closet y en algún momento podérselos mostrar y decir, no, tú no puedes cuestionarme porque ve los esqueletos que están en tu desván. Pues si hay tecnología para combatir la corrupción, pero se combate más a los activistas. Los tratan como delincuentes. ¿O no? Pues un software para atacar la delincuencia y el crimen organizado. Las condiciones que la empresa israelí, a través de su comercializadora italiana, pusieron a los gobiernos a quienes les van a vender, les han vendido esta herramienta tecnológica, subraya claramente que son para cuestiones de carácter criminal y de seguridad del Estado. Y yo no creo que alguien como el señor Álvarez y Casa, por ejemplo, pudiera ser un enemigo del Estado. Pero fíjate cómo es la reacción. Estamos en la clásica escena cuando alguien se ve sorprendido por una infidelidad matrimonial. Se castiga al soplón. Sí, no al infiel. No al infiel. No al infiel. ¿Sí? Entonces, ahora estoy buscando que Claudio X González, el director de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, es el que filtró la información al New York Times. Entonces, él es el malo, o sea, no el gobierno. No el gobierno, no yo que te espío, sino tú que llevas por soplón. Por soplón. Pero reflexionemos en cuestiones a fondo. También para este trabajo de escucha de inteligencia y de seguridad se debe de hacer con la autorización de un juez federal especializado. ¿Pero en qué escenario lo pides? ¿En qué país? En México. ¿En México? En México. Donde tenemos una alta tasa de feminicidios, donde hay 43 estudiantes desaparecidos y que no ocupan esa tecnología para buscarlos. No, claro que no. Donde tenemos a los periodistas que los matan. Bueno, una pobreza desbordada. Un detalle que después de que los matan, unos ejemplos de democracia que nos da risa, pero debemos de pensar. Nos da vergüenza. Bueno, es que la risa a veces oculta la vergüenza. Sí, es un nerviosismo de vergüenza. Es un tic casi social de que cuando la situación se pone tan oscura, tenemos que recurrir a la risa porque de otra manera estaremos pensando en el suicidio. Pues hay un sistema corrupto que está trabajando en México y que le funciona. Tiene recursos ilimitados, tiene el poder para absolver, para dilatar investigaciones y para castigar a quien esté en contra de ese sistema. Está adverso. ¿Por qué no le pusieron este celular? ¿Por qué no le invadieron este celular a Javier Duarte, por ejemplo? Todas sus negociaciones criminales podían estar ahora perfectamente documentadas. ¿Y qué habría en esas grabaciones? ¿A quién le transfirieron los recursos? O sea, sí. En el aeropuerto, bueno, los 25 millones de pesos que aparecieron en el aeropuerto de Toluca eran para pagar un grupo musical, de los que curiosamente hace negocio con el gobierno y reciben el pago en efectivo, no da factura
y se pierde el seguimiento, por ejemplo, fiscal, ¿no? En ese sentido. ¿Tú qué harías cuando un trabajador tuyo estuviera espiando las actividades de tu esposa o de tu hijo? Ajá. No, Y además con tus recursos, o sea, con tu camioneta, con el tiempo, con tu salario, que estuviera espiando a tu esposa y a tu hijo. Para vendérselo a alguien. Para venderse, Sí. efectivamente. Increíble. Perdería mi confianza, definitivamente. Está cruel y no olvidemos que el gobierno está acechando. No se está acechando. Rafael Moreno Valle en Tlaxcala, Yo estoy con él. ¿sí? Ve mi camisa. Pues no saliste en la foto. Bueno, no me llamaron. Es que yo lo esperaba en el comité directivo estatal y parece que por ahí no se apareció. Canceló unas horas antes. ¿Por qué un panista no puede llegar a su casa en otro estado? A lo mejor su hermano lo corrió de ahí. O no hay condiciones, No ¿no? hay Para con- que llegue al comité en directivo el estatal. Y esto nos habla, de alguna manera, de la feroz lucha que hay al interior del PAN por posicionarse los tres que se mencionan Anaya, Zavala y Moreno Valle. y Moreno Valle, que son quienes tienen recursos. Curiosamente, otra vez, ahora en el PAN vemos lo que nos han enseñado en el PRI. Un político pobre es un pobre político. Pues Rafael Moreno Valle puede ser el panista que mejor ve el PRI gobierno. No ha tenido ningún enfrentamiento con Peña. Y ha habido unas negociaciones que podríamos pensar obscuras, que le permitieron en su momento gobernar Puebla sin cuestionamiento alguno, por ejemplo, del PRI, que en ese estado era oposición, y por instrucciones que ellos reportan siempre les llegaron de México, no pudieron, pues por lo menos hacerlos tropezar con una pequeña zancadilla. Además, todo lo que se ejerció en Puebla claramente tiene que ser con la anuencia del PRI gobierno. Bueno, del gobierno. Bueno, la otra, ¿por qué decimos que Moreno Valle es panista si en la sangre tiene el priismo? Su abuelo fue gobernador priista, él hasta el gobierno de Melquiades Morales era priista, y parece que a partir del el desempeño, no, pero también con el gobernador Precioso era funcionario del gobierno. De repente, por esas cosas tan importantes de la historia, como la de Pablo en el camino de Tarso, que abrió los ojos y se dio cuenta que luchaba contra el Señor. De repente Moreno Valle se da cuenta que estaba del lado equivocado, se va al panismo, pero Es el abanderado y y accede a la gubernatura. sí, y tiene muchos acuerdos con el gobierno federal priista para tener un desempeño laxo. Oye, despedir 14,000 trabajadores del gobierno y que no repercutan más allá del Estado, parece que sí es un poco la presencia de la protección gubernamental de más arriba. ¿Cómo ves el escenario entonces de los panistas de Rafael Moreno Valle cuando el PAN tenga su abanderado para la presidencia de la República? Con tantas deslealtades que hemos visto, posiblemente, si no sale Moreno Valle, va a recoger sus activos y los va a acercar ¿A dónde? a donde le resulten mejor ¿Al pagados. PRI? Seguramente. Seguramente. Ahora, para un PRI que se hunde, negociar con Moreno Valle es algo que le puede salvar su trayectoria, sus descuidos, sus torpezas, y sería una manera de entregar a la oposición el gobierno federal. ¿Y si no sale abanderada Margarita? ¿A dónde se irían esos panistas? ¿Se quedarían en el PAN? ¿Apoyando a Rafael Moreno Valle? Es que la guerra, Está la raro, guerra, sí. tenemos que preguntarle a los panistas, ¿no? Pero por fuera parece que no, que es una pelea casi a muerte. Pues va a pasar como en los últimos escenarios que vimos en Tlaxcala el año pasado y este año en el Estado de México. Hay corrientes de los partidos que van a apoyar a otros candidatos. No lo dicen, pero sí lo hacen. Pero hay una ruptura irremediable entre los panistas de Rafael Moreno Valle y los de Margarita Zavala. Posiblemente en la primera etapa de sacar del juego a Anaya, puede que se unan. Después ya va a ser muy difícil. Pues veremos, se va a poner muy interesante todo esto. Gracias por ver a Zona Crítica, síganos en Twitter, @delfinochamorro.
E-conde-n, así para que se les dificulte. Muchas gracias.